En el módulo 3 veremos el tema de la atención al cliente en tiempos de crisis. Los temas que abordaremos son las características del entorno VUCA, antifragilidad, habilidades requeridas en tiempos de incertidumbre y la humildad como habilidad imprescindible. A continuación, vamos a conocer del concepto VUCA, un término proveniente de la Armada de los Estados Unidos para describir el entorno luego de la Guerra Fría. Es un entorno caracterizado por la ambigüedad, la complejidad y la incertidumbre. El término VUCA se empezó a acuñar para describir la volatilidad, incertidumbre, complejidad y ambigüedad existente en el mundo después del final de la Guerra Fría. Posteriormente, el mundo empresarial se apropió de estas siglas para definir los entornos de trabajo de las organizaciones no militares, pero que se asocian no solamente a la gestión del cambio, sino también adjetivos que tienen que ver con la incertidumbre, la complejidad y la ambigüedad. El entorno VUCA comprende la existencia de una complejidad donde hay muchas variables que se encuentran conectadas entre sí, incertidumbre, ya que no hay claridad de la conexión entre estas diferentes variables, la volatilidad, la gran velocidad con que están ocurriendo los cambios, la ambigüedad, la posibilidad de que se dé un cambio sin seguridad de que esto ocurra. Entonces, estos diferentes aspectos o variables no tienen la característica de que no se pueden predecir y no se sabe realmente su situación. Así es como la pandemia generada por el COVID plantea un reto ante un entorno de incertidumbre. El filósofo Kant planteaba: se mide la inteligencia de un individuo por la cantidad de incertidumbre que es capaz de soportar. También podríamos aplicar la frase de Kant a las cooperativas y su capacidad de soportar la incertidumbre. Sin embargo, es importante que recordemos que el cooperativismo nació como una respuesta colectiva e inteligente ante la incertidumbre. En la física, por ejemplo, Heisenberg habló y estudió de la existencia del principio de incertidumbre, que podría resumirse de la manera filosófica de la siguiente manera: en la vida nunca podemos estar seguros de nada. Entonces, si esto es así, ya de por sí vivimos en un entorno de incertidumbre. Ante esto, es importante hacerse una pregunta: ¿será que vivíamos con una percepción de seguridad y ahora es evidente que vivimos en la incertidumbre? Tal vez esta nueva posición nos permita crear diferentes escenarios, de los cuales podemos generar posibilidades de responder a la incertidumbre. Te invito a ver el siguiente video. Lo puedes seguir mediante el siguiente enlace. Nassim Nicolás hace planteamientos que van más allá de los entornos VUCA. Él se refiere a las ventajas que pueden representar el desorden. Una de las expresiones más llamativas en el inicio de su libro Antifrágil es la siguiente: el viento apaga una llama, pero hace crecer el fuego. Esto nos remite a que los entornos inciertos, como puede ser, por ejemplo, un viento fuerte, puede tener incluso ventajas que no habíamos siquiera percibido. Entonces,
todos los sistemas pueden verse nutridos por estas situaciones que pueden marcarnos una mejora para las organizaciones, por ejemplo. La antifragilidad supone que puede existir una prosperidad en medio de las dificultades o de la crisis. La exposición a la volatilidad es un concepto que va más allá de la resiliencia o la robustez. Lo resiliente es importante, es un concepto muy valioso que quiere decir que algo aguanta choques y sigue igual y es transformado. La antifragilidad habla de que más bien se da una mejora. Algunos ejemplos de ellos son la evolución, la cultura, las ideas, las revoluciones, los sistemas políticos, la innovación tecnológica, la supervivencia empresarial y podríamos decir que también el cooperativismo, que ha sido un movimiento que se ha encontrado vigente desde hace bastantes años y que cada vez se renueva ante las situaciones de crisis. La antifragilidad se nutre entonces del error y es contrario al mito de la existencia de un universo ordenado. Asume la existencia de una realidad en constante cambio y llena de incertidumbre. Ahí es donde reside que el manejo emocional ante las diferentes situaciones adversas resulta fundamental. Las capacidades técnicas son importantes, sin embargo, es el aspecto de la llamada inteligencia emocional o las llamadas habilidades blandas, que en este contexto ya no son tan blandas, sino que son las necesarias para hacer frente a la realidad, donde se requiere una especial forma de entrenar a los equipos, sobre todo cuando estos son de atención al cliente. Por ejemplo, el trabajo en equipo, la delegación, el empoderamiento de las personas para que sepan actuar en momentos de crisis, el saber gestionar el tiempo, sobre todo donde predomina el teletrabajo, la gestión de la información es muy importante en tiempos donde la información es muy dinámica, cambiante y sobre todo la toma de decisiones. Existe un autor llamado Idelmero Infante que plantea que la humildad es una habilidad imprescindible. Incluso existen algunos autores que hablan de la gerencia de la humildad, caracterizado por la humildad como un valor y competencia de la que depende lograr metas y prosperar como persona y profesional, pero también como organizaciones. Son las organizaciones que logran reconocer sus debilidades y emprender cambios las que logran salir adelante, las que aceptan sus limitaciones y proponen cambios de mejora, las que están en una constante capacidad para servir y para mejorar. Entonces, ¿dónde se encuentra el éxito en el servicio al cliente? Las diferencias entre el éxito y el fracaso en la prestación de servicios son cuestión de sensibilidad, sinceridad, actitud y técnicas para las relaciones humanas. La palabra humildad proviene de humus, un vocablo que significa aquello que se desprende de la naturaleza y fertiliza la tierra. Sin embargo, muy diferente a esto se ha asociado a pobreza y a baja autoestima. Cuando, por ejemplo, decimos, es que tal persona es muy humilde. Cuando más bien la humildad es todo lo diferente a la soberbia, que se concentra en lo que piensan los demás. La humildad es lo que la persona piensa de sí y de su capacidad de aprender y trabajar en equipo. Después de lo visto en este módulo, me gustaría que respondieras esta pregunta. ¿Crees que aceptar nuestra vulnerabilidad en un entorno de incertidumbre hace que la humildad sea
una habilidad imprescindible en el servicio al cliente? Bueno, nos vemos en el próximo módulo.